Mi nombre es Sirina, tengo 73 años y necesito decirte algo esta noche, que pasé la mayor parte de mi vida entendiendo completamente al revés, no un poco al revés, no parcialmente, completamente al revés desde la base misma. Creía que el amor propio era algo que se ganaba, algo a lo que llegabas después de haber corregido suficientes defectos, después de haberte vuelto suficientemente buena, suficientemente amable, suficientemente disciplinada. Pensaba que era un destino, una recompensa al final de un largo camino de automejora. Y así pasé décadas en ese camino, trabajando en mí misma, corrigiéndome, criticándome hacia un comportamiento mejor, empujándome hacia alguna versión imaginaria de quien necesitaba convertirme antes de poder finalmente, legítimamente, sin culpa, amarme a mí misma. Y el destino nunca llegó, porque no existe. Y el camino que recorría, el que creía que me llevaba hacia el amor propio, en realidad me alejaba de él, más lejos con cada paso, porque no puedes criticarte hacia la dignidad, no puedes ganar lo que nunca te fue negado. Y el Buda entendió algo sobre esto que desearía que alguien me hubiera dicho cuando todavía era suficientemente joven para haber salvado todos esos años de sufrimiento innecesario. El Buda no enseñó el amor propio como un concepto, lo enseñó como una práctica, como algo que comienza no con lo que haces, sino con cómo ves. No con lo que cambias, sino con lo que aceptas. No con lo que llegas a ser, sino con lo que reconoces sobre lo que ya eres. Y esta noche quiero compartir contigo 5 enseñanzas, 5 comprensiones esenciales de la tradición budista que transformaron mi relación conmigo misma más profundamente que cualquier cosa que hubiera intentado antes. No porque me hicieran sentir bien sobre mí misma de una manera superficial, sino porque me mostraron algo verdadero sobre mí misma, sobre ti, sobre lo que realmente somos, debajo de todo el ruido y toda la crítica y todo el esfuerzo interminable por ser diferentes de lo que somos. La primera enseñanza corta a través de todo lo demás, como una hoja a través de la niebla. No eres tus pensamientos. En el budismo, esto no es filosofía, es observación directa. Siéntate quieta por 5 minutos y observa lo que sucede en tu mente. Pensamientos surgen, juicios, recuerdos, planes, miedos, críticas, deseos. Un flujo interminable de actividad mental que la mayoría de nosotras confundimos con nosotras mismas. Creemos que estos pensamientos son quienes somos, que la voz crítica somos nosotras, que la voz temerosa somos nosotras, que la voz que dice no eres suficiente, eres demasiado, has fallado otra vez, es la voz más verdadera que tenemos, pero no lo es. Es una
una voz entre muchas, surgiendo en la conciencia de la manera en que las nubes surgen en el cielo. Y tú no eres las nubes, eres el cielo. El vasto, inmutable, incalificable cielo en el que todo clima viene y va sin cambiar jamás lo que el cielo fundamentalmente es. El sufrimiento que proviene de un pobre amor propio casi siempre comienza aquí, con el error de identificarse con cada pensamiento que pasa por tu mente, de tratar al crítico interior como la verdad interior, de creer que porque una voz dentro de ti dice que te falta algo, realmente te falta. Pero la voz que te critica no es más real que la voz que se maravilla ante la belleza de una mañana. No es más verdadera que la voz que se conmueve con la bondad. Es simplemente más ruidosa, más practicada, más profundamente grabada por años de repetición. Y el amor propio real comienza con aprender a desidentificarse de ella, a retroceder lo suficiente para verla como lo que es, un pensamiento, no un veredicto, no una verdad, un pensamiento que surge y pasa en la misma conciencia que ha presenciado cada pensamiento que has tenido y permanece sin daño por todos ellos. Pasé años creyendo todo lo que mi crítico interior decía, años tomando sus evaluaciones como hechos, como realidad, y el sufrimiento de esa creencia fue inmenso. No porque la crítica siempre estuviera equivocada, a veces señalaba algo real, pero incluso cuando señalaba algo real, la manera en que lo señalaba, con desprecio e implicando que era fundamentalmente deficiente, eso nunca era verdad. Y aprender a separar la información de la crueldad, a escuchar lo que era útil y liberar lo que era destructivo, ver el pensamiento sin convertirme en él, ese fue el comienzo de todo. La segunda enseñanza es una a la que el Buda regresaba constantemente. El sufrimiento no es causado por lo que te sucede, es causado por tu relación con lo que sucede. Esta distinción suena simple, es una de las cosas más profundas que he encontrado jamás, porque desplaza la ubicación del problema. Y cuando la ubicación del problema cambia, también cambia la ubicación de la solución. La mayoría de nosotras pasamos nuestras vidas tratando de arreglar el mundo externo para poder sentirnos bien con nosotras mismas. Queremos la aprobación de otros para poder aprobarnos a nosotras mismas. Queremos el éxito, el reconocimiento, el amor, la validación externa que creemos que finalmente nos permitirá sentirnos dignas. Pero este enfoque invierte el orden real de las cosas, porque tu relación con lo que sucede no está determinada por lo que sucede, está determinada por algo dentro de ti, por las creencias que cargas, las historias que cuentas, la manera en que interpretas la experiencia a través del lente de cómo te han enseñado a verte a ti misma. Si crees, como creí durante 50 años, que tu valor es condicional, que tienes que ganarte el derecho a sentirte bien contigo misma, entonces cada fracaso
confirma la creencia. Cada rechazo la confirma. Cada momento de quedarte corta la confirma. Y pasas tu vida reuniendo evidencia para un caso en tu contra que has estado construyendo desde la infancia. Pero si entiendes, como enseñó el Buda, que el sufrimiento no está en los eventos, sino en tu relación con ellos, entonces entiendes que el amor propio no es algo que los eventos externos puedan darte o quitarte. Es algo que cultivas internamente. Si algo en estas palabras te está llegando esta noche, si reconoces tus propios patrones en lo que estoy describiendo, entonces quédate conmigo. Y si este mensaje te llegó en un momento en que lo necesitabas, entonces quizás este espacio está destinado a ser parte de tu camino. Vuelve cuando necesites que te lo recuerden, porque el amor propio no es un destino al que llegas, es una práctica a la que regresas una y otra vez. La tercera enseñanza es la que más me sorprendió cuando verdaderamente la entendí. El Buda enseñó que la autocompasión y la compasión por los demás no son dos cosas diferentes. Surgen de la misma fuente, se nutren del mismo agua. Y no puedes ofrecer genuinamente una sin practicar genuinamente la otra. La mayoría de las personas con poco amor propio son extraordinariamente compasivas con los demás, dan generosamente, perdonan fácilmente, hacen concesiones para la imperfección humana en todos a su alrededor, pero nada de esto lo aplican a sí mismas. Se sostienen a un estándar que considerarían cruel si se aplicara a cualquiera que amaran. Se hablan a sí mismas de una manera que nunca le hablarían a una amiga. Y el Buda vio esto no como virtud, sino como desequilibrio. No como altruismo, sino como una forma de violencia contra uno mismo, disfrazada de bondad. La práctica que enseñó es esta. Cuando extiendes compasión a ti misma, no eres egoísta. Estás reconociendo que eres un ser humano como todos los demás, que sufres como ellos sufren, que lo intentas como ellos lo intentan, que te quedas corta como ellos se quedan cortos, y que la misma ternura que ofreces a otros en su quedarse cortos no es algo que necesites ganar antes de poder recibirla. Es algo que mereces simplemente por estar viva, simplemente por intentarlo. Recuerdo la primera vez que intenté esto. Había cometido un error real, no menor, y mi crítico interior era feroz, implacable. El tipo de castigo interno que dura días y no sirve ningún propósito excepto hacerte sentir peor. Y en lugar de dejarlo continuar como siempre había hecho, intenté algo diferente. Me pregunté, si alguien a quien amara hubiera cometido este mismo error, ¿qué le diría? Y la respuesta llegó inmediatamente.
era gentil, honesta pero amable, clara sobre lo que había pasado sin ser despectiva sobre quién eran. Y me di eso a mí misma, por primera vez. Y algo cambió. No el error, que todavía existía, sino mi relación con él y conmigo misma. La cuarta enseñanza aborda algo que silenciosamente destruye el amor propio en casi todos, sin que jamás lo identifiquen como la causa. La comparación es la arquitectura del sufrimiento. El Buda enseñó que el ego, el yo construido, la historia que cuentas sobre quién eres, vive enteramente a través de la comparación. Se conoce a sí mismo solo en relación con los demás. Mide y clasifica y evalúa constantemente. Y en esta medición nunca está satisfecho, porque siempre habrá alguien que tenga más, que haya logrado más, que parezca más. Y el yo que se mide contra los demás nunca puede descansar, nunca puede sentirse suficiente, porque suficiente no es un punto fijo, se mueve, siempre está justo más allá de donde estás. El amor propio se vuelve posible cuando sales de la comparación por completo, no cuando ganas la comparación, cuando la abandonas, cuando dejas de medir tu interior contra el exterior de otras personas, cuando dejas de evaluar tu valor por las métricas que la cultura te ha entregado y comienzas a hacer preguntas diferentes. No soy suficiente comparada con ellas, sino estoy viviendo de una manera que es fiel a lo que realmente valoro. No estoy a la altura de algún estándar externo, sino me estoy convirtiendo más en quien realmente soy. Estas son preguntas que la comparación no puede responder. Solo pueden responderse desde adentro. Y ahí es exactamente donde vive el amor propio. La quinta enseñanza es la que sostiene todo lo demás y es la más radical de las 5. Ya eres completa. Esto no es una afirmación, no es pensamiento positivo. Es la comprensión central de la enseñanza del Buda sobre la naturaleza del yo, que lo que eres en el nivel más profundo no es una colección de defectos que corregir o cualidades que desarrollar o deficiencias que superar. Lo que eres en el nivel más profundo ya es completo, ya es entero, ya es suficiente para la vida. El viaje del amor propio no es un viaje hacia la plenitud, es un viaje de reconocer la plenitud que nunca estuvo ausente, de remover capa por capa las creencias y el condicionamiento y la crítica que la cubrían, de regresar gradualmente a la verdad de lo que realmente eres. Esto no significa que no haya nada que aprender o crecer o cambiar. Por supuesto que lo hay. El crecimiento es hermoso. El crecimiento es natural. Pero hay una diferencia entre crecer desde la plenitud y crecer hacia la plenitud. Entre cambiar porque te amas suficiente
para seguir convirtiéndote más en quien eres y cambiar porque te odias suficiente para creer que aún no eres aceptable como eres. El primer tipo de crecimiento tiene alegría en él, curiosidad, espaciosidad. El segundo tipo tiene una desesperación, una dureza, una calidad de nunca llegar del todo. Y la mayoría de las personas pasan su vida en el segundo tipo sin saber jamás que el primero existe. Mi nombre es Siripón. Tengo 73 años. Vivo en un pequeño templo donde los árboles no se disculpan por ser árboles, donde el río no se compara con otros ríos, donde cada ser vivo es exactamente lo que es, completamente y sin disculpa, y se nutre en lugar de disminuirse por esa completitud. Estas 5 enseñanzas del Buda no me hicieron perfecta, no eliminaron mis defectos ni resolvieron todas mis dificultades. Hicieron algo más importante. Cambiaron el suelo sobre el que me encontraba cuando enfrentaba todo. Me dieron un yo que no era condicional, no dependiente del rendimiento o la aprobación o la ausencia del fracaso. Un yo que podía estar aquí, imperfecto y esforzándose y a veces cayendo, y aún saber en el lugar más profundo que era suficiente, que yo era suficiente. No porque finalmente lo hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de creer la mentira de que necesitaba ser ganado. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas 5 enseñanzas necesitas más en este momento? No cuál es más interesante. ¿Cuál, si la dejaras entrar, podría cambiar cómo te ves a ti misma? Cuéntame en los comentarios, porque nombrarla es a menudo el primer paso para recibirla. Y si estas palabras te encontraron esta noche en un momento de necesidad, entonces este espacio está aquí para ti. Vuelve cuando lo olvides, porque lo olvidarás a veces. Todas lo hacemos, y eso no es fracaso. Eso es ser humana. Y ser humana, plena y sin disculpa, es exactamente donde comienza el amor propio.